puedan escuchar. Espero que sea de su agrado y este va a ser el desarrollo de nuestro taller. La propuesta de valor de la charla Conducción Apropiada y Económica es la siguiente. Vamos a hablar acerca de la conducción eficiente, del ahorro, de la economía y de la productividad. Y vamos a tratar de conversar un poco acerca de algunos paradigmas que se dan en torno a la conducción. Y quisiera que estén muy abiertos a aprender cosas nuevas. Probablemente algunas de las recomendaciones que van a escuchar ahora ya las hayan tenido anteriormente, pero vamos a tratar de ver con números cuál es la ventaja real o cuáles son los valores adversos que pudiesen haber que tratan de fortalecer los conceptos que estaremos revisando. Conversar un poco acerca de algunos paradigmas de ventaja real o cuáles son los valores. Para tratar de plantear un poco la importancia de lo que venimos a hacer, veamos algunas consideraciones breves. ¿Alguien conoce cuánto es el tiempo de espera en ralenti antes de iniciar el recorrido en su unidad? Para tratar de plantear un poco, ¿sabían el porqué de aquel tiempo? ¿O alguien conoce en qué marcha debe salir la unidad de la inercia? ¿O cuál es la razón por la cual salir en aquella marcha? O tal vez, un interrogante adicional, si influye si el camión está cargado, no está cargado, si es un camión con una transmisión especial, no sé. Ahí les dejo aquella interrogante. O tal vez, un interrogante adicional, si influye si el camión está cargado. Los temas que harán efectivo esta charla son los siguientes. El tema 1 que analizaremos es las recomendaciones antes de arrancar su motor, luego recomendaciones previo a la conducción, luego los procedimientos estándar de conducción. Este es el grueso de la charla. Aquí estaremos viendo cuáles son las recomendaciones que ustedes deben seguir para aumentar la vida útil de su camión y para ahorrar combustible. Y finalmente hemos preparado un tema un poco compacto en torno a qué hacer en caso de emergencias durante la conducción. Quisiera recordarles que estaremos revisando sus preguntas. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor, déjennos un mensaje para poderlo escuchar. Y quisiéramos también que si tienen algo que aportar con respecto a la charla, nos lo dejen conocer. Esta charla tiene una duración aproximada de entre 40 y 45 minutos. Arrancamos. En el tema 1 analizaremos las recomendaciones previo al arranque de su motor. Bien, el conductor de hoy en día es todo un profesional detrás del volante. Y este profesional tiene conciencia en la conducción, antes de la conducción y luego de la conducción. Y sabe la responsabilidad de conducir un vehículo de pasajeros o de carga, y que el giro del negocio del dueño del camión, tal vez de él, depende de que ese camión esté en correcto funcionamiento. Y conoce la información del fabricante. Bueno, ¿cuál es esa información? Antes de arrancar su motor debemos realizar una inspección alrededor del vehículo, que incluye chequeos y algunas tareas previas al arranque. El chequear todos los niveles del vehículo, como son el aceite del motor, el refrigerante del motor, el líquido de los frenos, del embrague, estos dos últimos sí aplica, y el líquido del aceite hidráulico es lo ideal previo al arranque. También debemos chequear la presión y condición de los neumáticos, y en algunos recipientes tiende a generarse un efecto que se llama condensación. La condensación es producto de la humedad que hay en el aire o también del ingreso de agua, pudiese ser, en los recipientes de combustible y en los tanques de aire. Entonces, ¿qué es lo recomendado? En la mañana, drenar el prefiltro de combustible y drenar el agua de los tanques de aire para los vehículos con frenos mixtos y con frenos neumáticos. Terminada aquella inspección, seguimos con la revisión externa.
¿Qué revisamos en el exterior? Bueno, hay que bajarse de la cabina, revisar los neumáticos. Si alguno de los neumáticos está bloqueado, hay que retirar aquellos bloqueos. Recordemos que en esta revisión de los neumáticos ya hemos revisado la presión, pero ahora también les invito a revisar la condición del neumático. Si no hay algún clavo, algún tornillo o algún corte en el neumático que pudiese hacer que este ya no sea confiable. La recomendación es retirar ese neumático de circulación o hacer las reparaciones recomendadas. Otra recomendación antes de subir nuevamente a la cabina, ya que nos bajamos de un vehículo grande, como un bus por ejemplo que puede medir hasta poco más de 12 metros de largo, es hacer una inspección alrededor del vehículo, revisar que no hayan personas, obstáculos, como pueden ser otros vehículos o pueden ser personas o la mascota de alguien que está caminando por ahí. Entonces, previo al arranque, debemos hacer aquella inspección, ¿no? Ya inspeccionado, podemos subir a la cabina un poco más tranquilos, asegurarnos de que la palanca del freno de estacionamiento esté firmemente aplicada. ¿Cuál es la recomendación aquí? Recuerden que previo al arranque nosotros vamos a retirar la marcha del carro o a dejarlo en neutro, y si el freno de estacionamiento no está aplicado, este pudiese rodarse. También recuerden que algunos vehículos que utilizan frenos neumáticos, cuando no hay aire para liberar los frenos de estacionamiento, el freno se aplica, aunque esté liberado el control. Sin embargo, tan pronto el vehículo empieza a cargar los tanques de aire, este freno se va a liberar y el vehículo pudiese tener un movimiento inesperado. Otra recomendación es ajustar el asiento del conductor y el volante de la dirección en función de la comodidad del conductor. Finalmente, en este punto vamos a ajustar los espejos en ambos lados que nos aseguren una visión periférica, asegurar que tenemos una visión clara hacia la parte posterior y hacia los costados del vehículo. Bien, vamos a ingresar a la cabina, cerrar las puertas con seguro, aprovechamos esta oportunidad para abrocharnos el cinturón de seguridad y vamos a apagar cualquier luz o accesorio que no sea necesario. ¿Por qué debemos apagar las luces en el momento previo al arranque? Luces, cualquier tipo de consumidor, la radio, todos estos consumen corriente de la batería. Y recuerden que la batería va a ser utilizada en el momento del arranque. Cualquier consumidor que esté encendido va a restar eficiencia de las baterías durante el arranque y esto perjudica los arranques en frío. Bien, con esto damos paso al tema 2, las recomendaciones antes de conducir la unidad. Con el freno de estacionamiento ya aplicado y la palanca de cambios en la posición neutral, vamos a presionar el embrague y procedemos a arrancar el motor. ¿Cuál es el efecto de presionar el embrague en este momento? Bueno, tiene dos efectos. El primero es evitar el movimiento inesperado del vehículo producto de una marcha engranada. El segundo lo voy a explicar en la siguiente lámina. Este va a ser un momento también para chequear las luces de advertencia que se han encendido cuando la llave está en posición encendido. Bien, el efecto de pisar el embrague es liberar el eje de mando que está conectado desde el embrague del motor hacia la transmisión. ¿Cuál es el efecto de esto? Quitarle un poco de carga al motor de arranque en el momento del encendido. Y a la par, el efecto 1, que era el que revisamos en la lámina anterior, evitar un movimiento inesperado del vehículo. Este va a ser el momento en el cual nosotros podemos
arrancar la unidad o arrancar el motor. Ya con el motor encendido, vamos a asegurarnos que la temperatura del refrigerante esté en el rango apropiado de funcionamiento. Normalmente empieza a subir un poco, se acerca en el primer cuarto del indicador del tablero. Aproximadamente el refrigerante o el agua del motor va a estar entre 80 y 85 grados centígrados. Todas las luces de advertencia deben estar apagadas en el tablero. Si alguna de ellas está encendida, requiere inspección. Hay que revisar el manual del conductor para ver a qué hace referencia esta luz y hacer los correctivos si la situación lo amerita. Debe haber suficiente presión de aire para los vehículos con frenos mixtos y con frenos neumáticos para poder empezar a moverlo. En el caso de que no entendamos las unidades en las cuales está el medidor, va a haber un rango rojo y un rango verde o un rango que no esté en rojo, que nos indique en este punto que nosotros tenemos suficiente presión de aire para empezar a mover la unidad. Finalmente, en este punto vamos a revisar que la palanca de cambios se desplace suavemente en todas las posiciones de marcha, que todas las marchas disponibles sean alcanzadas en este momento. ¿A qué me refiero? Que vamos a pisar el embrague y vamos a empezar a canjear todas las marchas disponibles, incluyendo el retroceso, previo a la movilización del vehículo. Ya con el motor encendido vamos a permitir que este se caliente en un mínimo de velocidad, nunca acelerarlo a altas revoluciones, ni dejar que se caliente a altas revoluciones. ¿Cuál es el efecto de esto? Nosotros vamos a permitir que el motor esté a temperatura de funcionamiento. Esta temperatura de funcionamiento va a permitir una mejor operación del mismo, ya que todos los elementos móviles del motor están diseñados para sellar y lubricar correctamente cuando el motor está a temperatura de operación. Cuando el motor está muy frío, estos componentes no sellan correctamente y pudiesen generarse problemas. La aceleración o el calentamiento a altas RPM va a generar problemas en el motor y también en el turbocompresor, así como un desperdicio de combustible. Recuerden que el turbocompresor gira a muchas revoluciones por minuto y esto puede generar un desgaste prematuro producto de que no tenemos una buena lubricación con el aceite menos viscoso que lo que debía estar. Asegurarse que el ralenti sea de 550 revoluciones por minuto. Lo vamos a ajustar con el regulador manual. El tiempo en ralenti debe ser de aproximadamente 5 minutos. Esto es todo lo que vamos a esperar. No media hora, no una hora, solamente 5 minutos es suficiente para alcanzar una temperatura mínima de operación. En este momento ya podemos empezar a funcionar. Luego vamos a ver por qué no debemos esperar más de 5 minutos. Muchas personas aquí pudiesen discrepar y pensar que media hora es bien o que pueden dejar prendido el carro hasta desayunar, luego de unos 20 minutos lo vienen a ver y que eso es correcto. Vamos a discrepar mucho de eso. En el siguiente módulo vamos a estar viendo cuáles son las consecuencias del ralenti innecesario o de que el motor esté prendido sin generar ningún beneficio. Bien, estamos listos para mover el vehículo. Antes de poner en movimiento el vehículo, vamos a presionar fuertemente el embrague hasta el fondo, por favor, y colocar la palanca de cambios en la primera marcha. En la primera marcha va a salir la serie 300, la serie 500 y la serie 700 inclusive. Aquí algunas personas pudiesen pensar que si tienen un GH o una FM o algún vehículo de la serie 700 pudiesen salir en una velocidad distinta, pero no es así.
todos los vehículos Hino salen en primera marcha. Ah, pero si el carro está cargado, sale en primera, pero cuando no está cargado no. No importa que esté cargado o no, salen en primera marcha igual. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a revisar ahora el tema 3, que habla acerca de procedimientos estándar de conducción. Maneje con una velocidad económica. ¿A qué hace referencia esto? La velocidad económica se trata de una velocidad que trate de conseguir un balance entre la aceleración que nosotros pudiésemos tener y las resistencias que existen en el momento de que el vehículo se mueve. ¿Cuáles son estas resistencias? La resistencia del aire y la resistencia de los neumáticos. También existe la fricción que hay en todos los rodamientos del vehículo. Estas serían algunas. Entonces, vamos a hablar de una de las que nosotros sí podemos manejar, que es la resistencia del aire. Maneje con una velocidad económica. Aquí hay algunas referencias que nos ayudan. La gráfica que ven nos muestra en el eje de las Y la resistencia del aire en kilogramos. En el eje de las X nos muestra la velocidad en kilómetros por hora. Si la velocidad se duplica, la resistencia del aire es 4 veces mayor. Si la velocidad se triplica, la resistencia del aire es 9 veces mayor. Entonces, para poder alcanzar un balance entre productividad y velocidad, las recomendaciones van a ser las siguientes. En la ciudad, menos de 50 kilómetros por hora va a ser una velocidad económica. En la carretera, menos de 80 kilómetros por hora va a ser una velocidad económica. Ojo con lo siguiente. Estas reglas son del fabricante. Si existe alguna normativa local que haga referencia a una velocidad de conducción menor a la que se muestra, es necesario que sigan la regla local. Vamos a hacer un ejemplo de esto en función de la gráfica. Si reducen la velocidad del vehículo, los que están acostumbrados a conducir 100 kilómetros por hora hasta 80, por ejemplo, se va a obtener más o menos un 20% de economía. Otra de las recomendaciones es mantener la revolución del motor en económico. Deben recordar en el tacómetro de su vehículo que existe una zona verde. ¿Cuál es la recomendación respecto a la zona verde? Mantener la revolución en económico significa mantenernos en la zona verde, que va en el orden de aproximadamente entre 1000 y 2200 revoluciones por minuto. Para cada vehículo puede tener una apreciación diferente. Ojo con esto, por eso cada fabricante le pone su propia zona verde al tacómetro. El que estamos viendo en la presentación es nada más un referencial. Y mantenernos lejos de las sobrerevoluciones. Estas sobrerevoluciones no son tan comunes, pero pudiese existir sobre todo si estamos en una pendiente cuesta abajo. ¿Cuál es la recomendación? Evitar las sobrerevoluciones, que también generan daños en el motor. ¿Qué recomendaciones le tenemos para poder mantener una revolución del motor en económico? Reducir una marcha. Por ejemplo, si están en una marcha más alta y bajan, por ejemplo, de tercera a segunda o de quinta a cuarta, eso nos va a ayudar a mantener una conducción más económica. Bien, otra de las recomendaciones va a ser utilizar una marcha más o una marcha más alta. Esto nos va a permitir ahorrar hasta el 20% de combustible. Utilicen los frenos con los cuales el vehículo viene equipado. Usualmente un vehículo normal
un vehículo de uso particular solamente viene con el freno de servicio y el freno de estacionamiento. Para los vehículos diésel, en la mayoría de las aplicaciones de camiones y buses, podemos tener hasta 3 frenos auxiliares, que incluyen el freno de motor, el freno de escape y un retardador. ¿Cuál es la recomendación aquí? Cuando nosotros nos acerquemos a un punto ya previamente avisado de parada, vamos a tratar de utilizar el freno de escape o el freno auxiliar, por decirlo así. Este freno auxiliar va a tratar de detener el vehículo, no lo va a detener al 100%, pero sí lo va a tratar de detener hasta que llegue a una velocidad bastante baja y luego aplicamos el freno de servicio, como se muestra en la figura de abajo. La figura de arriba nos muestra una trayectoria donde una persona no utilizó ningún tipo de freno adicional y sencillamente dejó estar muy cerca a la parada que ya estaba avisada y ellos frenaron de repente. En esa frenada brusca, no solo que desgasta prematuramente los frenos de servicios, sino que también ese recorrido de 200 metros que se ve en la parte superior fue un periodo de desperdicio de combustible. Entonces, si nosotros utilizamos el freno auxiliar, no se consume nada de combustible cuando se utiliza aquel freno auxiliar. Esto puede ser una parada como una bajada larga, un pare, un semáforo o cualquier obstáculo que pudiese haber en la carretera o en su conducción normal. Otra de las recomendaciones es de la aceleración. Acelere lentamente. Para economizar combustible, acelere lentamente. Los arranques rápidos o repentinos pueden gastar grandes cantidades de combustible y en más de una ocasión son innecesarios. La aceleración rápida también contribuye a la contaminación ambiental por ruido y también por el efecto del humo negro. Ojo, si nosotros aceleramos bruscamente el vehículo, aunque sea un vehículo muy nuevo, vamos a ver una bocanada de humo, porque la orden de la computadora es acelerar. Ellos entienden que el conductor quiere acelerar, entonces consume más combustible y genera contaminación. La conducción a velocidad constante es económica. Esto va a ayudarnos a ahorrar combustible debido a que no hay una aceleración y por ende no va a haber mayor inyección de combustible. Finalmente, economice combustible seleccionando una marcha apropiada y manteniendo las RPM correctas para las conducciones del camino o para las condiciones del camino. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos subiendo una cuesta o bajando una cuesta o estamos tratando de alcanzar X velocidad de conducción, recordemos mantener el tacómetro en la zona verde. El rebasar otros vehículos aumenta el consumo de combustible hasta un 10% adicional. Ojo, esto comparado con la relación de manejo constante que pudiese tener otro conductor, un 10% más, solamente por 1 o 2 puestos adicionales que podemos tener en una fila. Bueno, continuando con el tema de conducción económica, en este quinto punto vamos a hablar del ralenti inútil. ¿Qué es el ralenti inútil? ¿Qué porcentaje del tiempo del motor encendido está encendido sin producir? ¿A qué me refiero? A que el motor está prendido solamente porque el conductor cree que es mejor no apagar el motor diésel, porque el conductor cree que debe calentarse media hora, porque el conductor cree que a la hora de la comida el motor también debe estar encendido. ¿Cuánto tiempo es eso? Pudiese ser demasiado para nuestro motor. Solamente debemos calentar el motor máximo 10 minutos. Es suficiente 10 minutos aún en invierno. Si el marcador de la temperatura se mueve o el indicador empieza a moverse, esto ya nos indica que podemos iniciar el trabajo. Para que tengan una idea,
de cuáles son las consecuencias en su bolsillo por la pérdida de combustible por ralentí prolongado, tenemos la siguiente tabla. El consumo de combustible para un ralentí de 1 hora, por ejemplo, para un camión de serie 500 puede ir en el orden de entre 0.7 y 0.8 litros por hora. Y solo estoy relacionando el tema del consumo de combustible, ojo. En el motor existen otros consumibles adicionales, como por ejemplo los elementos de desgaste del motor, como son pistones, camisas, las chaquetas o cojinetes, también se desgastan de manera innecesaria. Imagínense, si nosotros tuviésemos un orómetro en lugar de un odómetro en mi camión, y en mi día de trabajo, 2 horas, tengo mi motor encendido por ralentí prolongado, de forma innecesaria, sencillamente por tener el aire acondicionado encendido, o por el miedo a que si yo apago mi motor, luego no va a encender, porque se daña el motor de arranque, o cualquier otro de estos mitos. Si ustedes le añaden 2 horas de funcionamiento innecesario a ese motor en un día de 8 horas, por ejemplo, yo tengo un 25% de pérdida de producción. Y tengo un 25% de desgaste adicional en el motor que no es justificado. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Cuando su motor se enciende, es suficiente 10 minutos para el calentamiento. 10 minutos es lo máximo que deben esperar. Para aquellas personas que se van a desayunar, para las personas que almuerzan y el motor está encendido, o mientras están esperando un turno o alguna otra persona y creen que no apagar el motor diésel es bueno, en realidad están equivocados. Ese ralentí prolongado no solo que consume combustible adicional, sino que también genera un desgaste innecesario en el motor. Al final las consecuencias van a ser directamente para el tiempo de vida útil de aquel motor. Van a tener motores desgastados prematuramente, el aceite se degrada también de forma prematura. Para aplicaciones en las cuales el tiempo en ralentí es por encima del 30%, se recomienda no hacer los cambios de aceite en función del kilometraje, sino en función de las horas trabajadas. Y pueden tener un orómetro instalado, o pueden pedir instalarlo, para poder saber realmente cuántas horas le están dedicando al ralentí. Bien, el refrigerante también debe estar a una temperatura apropiada, el motor está térmicamente balanceado. Eso significa que cuando alcancemos la temperatura normal del funcionamiento, este motor va a operar de forma correcta y va a sellar los elementos de forma correcta y todos ellos van a estar listos para trabajar. Si yo enciendo el motor y parto de inmediato, como se ve en la figura del camión que tiene 50 grados su motor en funcionamiento, esto va a aumentar el consumo de combustible en aproximadamente un 10%. El combustible y probablemente va a experimentar consumo de aceite. Entonces, ¿qué es lo mejor? Esperar que el motor se caliente hasta 80 o 90 grados centígrados. Bueno, la mayoría de los vehículos no muestran esto de forma literal, no te muestran 80 o 90, pero para que tengan una idea, cuando el medidor de combustible está más o menos en 1/4, ahí está listo para operar. Bien, entonces un resumen de los procedimientos estándar de conducción. Manejo con una velocidad económica, recuerden, esto hace referencia a 50 kilómetros por hora en ciudad, 80 kilómetros por hora en carretera. Mantengan una revolución del motor en económico, recuerden la zona verde, no importa cuál sea la velocidad del motor, siempre que esté en la zona verde, eso significa economía. Usar el freno de escape siempre que sea posible, acelerar lentamente, los arranques bruscos consumen combustible innecesariamente y al final puede ser que una ventaja de 1 o 2 minutos en la fila no represente realmente una alta producción. Eliminar el ralentí inútil, recuerden esos tiempos en los que dejan el motor desatendido, sencillamente porque se van a almorzar o se van a desayunar o porque creen que es mejor
no apagar su motor y dejarlo encendido para evitar desgastes en los sistemas eléctricos no es lo correcto. En realidad, a conciencia, ¿con qué frecuencia hacemos mantenimiento de los elementos eléctricos en mi camión? Hoy en día los motores de arranque y las baterías son muy duraderas. Que no sea eso una excusa para dejar prendido el carro por muchas horas, desgastándose su motor y desperdiciando dinero. Y finalmente conduzca a una temperatura apropiada. Los arranques en frío definitivamente desgastan prematuramente el motor y generan consumo de combustible. Vamos a hablar acerca del funcionamiento del embrague. La vida del disco de embrague depende de su uso. Cuando nosotros utilicemos el embrague hay que presionarlo con suavidad y liberarlo también con suavidad. La finalidad es que éste quede totalmente enganchado y totalmente liberado. Ojo, cuando ya no lo estamos utilizando, no mantener el pie descansando sobre el pedal del embrague. Esto pudiese generar un desgaste prematuro en los elementos del embrague. Hay que liberar totalmente el pedal. Los cambios de marcha deben ser de forma lenta. La palanca de cambios se va a operar de una forma lenta, segura pero lenta. Si se operan con mucha rapidez y sobre todo con violencia, se producen problemas en el mecanismo de sincronizador y la vida útil de estos se reduce. Más o menos el tiempo que deben pasar entre marcha y marcha es el tiempo que nos toma tomar aire o respirar. Ojo con lo siguiente. Todas las marchas deben ser canjeadas mediante este efecto y el pedal del embrague se debe presionar hasta el fondo, no a media carrera, debe ser hasta el fondo. ¿Por qué? Porque utilizamos en los camiones Inos transmisiones con sincronizadores. Recuerden, no se trata de un camión con transmisiones de collares deslizantes. Estos, para los camiones que utilicen transmisiones Fuller o transmisiones Maxi Torque o Max Drive, usualmente los camiones americanos, ustedes pueden hacer los cambios de marcha como les indique aquel fabricante, pero el camión Hino debe hacerse presionando el pedal del embrague hasta el fondo y luego meter la marcha con suavidad, no con golpes. Si lo hacen con golpes van a dañar los sincronizadores. Bien, se recomienda cambiar las marchas una a la vez. No van a pasar de la primera a la tercera o de la sexta a la cuarta. Si ustedes brincan las marchas, los mecanismos de los engranajes de la transmisión van a sufrir daños severos. Es necesario, al igual que cuando nosotros subimos una escalera, hacerlo paso a paso. De lo contrario, pudiese pasar lo que a nuestro físico. Si yo trato de brincar directamente al tercer escalón, probablemente se me atrofie algún músculo o alguna articulación. Lo mismo pasa en la transmisión. Evite el frenado repentino. El frenado repentino es ideal para causar desgaste en los neumáticos y generar vibración adicional en el vehículo. No se debe utilizar excepto para una emergencia. Hay que frenar normal. Usualmente se utiliza primero el freno de motor o el freno auxiliar y luego se utiliza el freno de servicio. Esta sería la recomendación. Cuando vayamos subiendo o bajando pendientes, recordemos utilizar una marcha inferior a la cual nosotros tomamos la pendiente de forma original. Mientras nosotros reduzcamos las marchas, aumentamos el par disponible del motor para poder de esta manera seguir subiéndolo. En una pendiente hacia abajo se recomienda, a pesar de que ahora el motor no se va a esforzar para tratar de subir, se recomienda utilizar la misma marcha que utilizaron cuesta arriba. Por ejemplo, si yo subí un puente en tercera, porque era lo máximo que me daba la transmisión, pues bien, la bajada también va a ser en tercera. No que porque vienen bajando van a tratar de canjear hasta la quinta. Tenga cuidado que siguiendo estas recomendaciones vamos a evitar sobre revolucionar el motor.
Para evitar sobrerevolucionar el motor, se recomienda la utilización del freno auxiliar y también de los frenos de servicio de forma combinada. No conduzca con el motor apagado y el embrague desenganchado, ya que la presión del aire es necesaria para los frenos y no va a haber presión de aire si el motor está apagado y los frenos no podrán trabajar de forma apropiada. Cuando vamos bajando, por ejemplo, en un remolque o nos van remolcando, se pudiese dar este efecto. Adicional a eso, la dirección hidráulica no va a trabajar de forma correcta, va a estar muy dura y el volante pudiese no ser tan controlable. El freno de escape tampoco funciona, así que lo mejor es, en una pendiente, no conducir con el motor apagado, aun si se tratase de una emergencia. Ya vamos a hablar de qué hacer en caso de aquella emergencia. Bien, utilizar el freno de motor, el freno de escape y el freno de servicio en forma conjunta mientras nosotros vamos bajando pendientes, sobre todo para las pendientes prolongadas. El uso excesivo del freno de servicio pudiese generar exceso de temperatura, causando la cristalización de los forros de la zapata o de las galletas del freno, haciendo que se genere una bolsa de vapor en los frenos y por ende reduciendo de forma significativa la eficacia del freno. Bien, hay que conducir, sobre todo cuando vamos en caminos de malas condiciones, a una velocidad baja y un poco estable. Cuando ustedes le añaden velocidad a un ripio o a un fango, lo que generan es la pérdida del control del vehículo y tal vez se malogre la carga. Cuando conducimos en condiciones climáticas que no son buenas o son adversas, por ejemplo la lluvia, es recomendable realmente conducir a una velocidad baja, no frenar tampoco de forma repentina y sobre todo cuando conduzca sobre charcos, recuerden que los frenos se humedecen y pueden perder su eficiencia de frenado. Es recomendable luego salir del charco, aplicar el freno muchas veces para tratar de liberar un poco el agua de estos. De forma ocasional se puede bombear los frenos para que se vayan secando a medida que nosotros vamos conduciendo una vez que salimos de aquella condición. Finalmente veamos cuáles son las recomendaciones en caso a las emergencias. Se recomienda en caso de sobrecalentamiento, sobre todo si la aguja está en la zona roja, detener el vehículo rápidamente. Déjenlo en funcionamiento en ralenti hasta que la temperatura disminuya por debajo de los 80 grados centígrados. Ojo que esto siempre y cuando el recalentamiento se produjo por un efecto de sobreesfuerzo. Si el recalentamiento se produce por un desperfecto mecánico, lo mejor es, si no baja, tan pronto ustedes dejaron de forzar el carro, tratar de detener el motor, porque de lo contrario va a sufrir daños. Mientras nosotros esperamos que el motor se enfríe un poco, por favor, no retirar la tapa ni agregar refrigerantes mientras el motor está recalentado. Esto pudiese generar severos daños a nuestras personas. Bien, si nosotros tenemos fallos en el motor y es necesario detener el motor mientras están conduciendo, ojo con lo siguiente. Nosotros tenemos varios elementos que necesitan que el motor esté encendido para funcionar correctamente, como por ejemplo, la dirección hidráulica y los frenos. Si el motor se apaga, es necesario tratar de, manteniendo firmemente el volante, detener el vehículo, hacer a un costado y revisar el motor. Si existen pinchazos en los neumáticos, por favor no frenen de forma repentina, manejen firmemente el volante de dirección, tratando de mantener el control sobre el tránsito, enciendan las luces de encendido y de forma gradual reduzcamos la velocidad, no de golpe, ojo con eso. Detenerse en un lugar seguro y plano,
Luego cambien el neumático siguiendo con todas las normas de seguridad. Y finalmente, recuerden que estos neumáticos desinflados no deben ser utilizados, sobre todo si el vehículo está cargado, aun cuando no esté cargado. Si lo hace, este pudiese estallar y esto va a conducir a un accidente extremadamente grave. Bien, como último punto en el tema de emergencias, si hay un fallo en los frenos de servicio, se recomienda de inmediato tratar de presionar lo más fuerte posible ese freno y usando el freno de escape o el freno auxiliar y el freno de estacionamiento, ojo, sobre todo para los cuales no utilizan aire, y cambiando o haciendo cambios de marcha más bajos, tratar de reducir la velocidad del vehículo, de modo que podamos obtener un espacio seguro. Bien, con esto hemos terminado el taller. El siguiente espacio va a tratarse acerca de la pregunta de los asistentes. Si alguien tiene alguna duda o alguna sugerencia, vamos a estar revisándola ahora mismo. Bien, vamos a revisar un par de las preguntas que dejaron en interno. Dice, ¿cuánto tiempo de calentamiento debemos esperar? Bien, la respuesta es la siguiente. El tiempo de calentamiento que debemos esperar está alrededor de entre 5 y 10 minutos por las mañanas. No más, es suficiente entre 5 y 10 minutos. Vamos a hacer una aclaración con respecto a esto, ya que existen diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo en el cual me estoy moviendo para despachar un producto y tengo que pararme en una tienda por 20 minutos para hacer la preventa, por ejemplo, esos 20 minutos no van a hacer que mi motor se enfríe totalmente. Por lo tanto, yo puedo apagar el motor y luego de esos 20 minutos arrancar y continuar con mi ruta. Algunas personas pueden hacer lo siguiente, que no es recomendado. Esperan los 20 minutos de la preventa con el motor encendido y luego van y toman su vehículo para seguir con su jornada. Esto no está bien. Lo recomendado por temas de seguridad y por temas de economía y también para evitar el desgaste prematuro del motor es apagarlo y luego volverlo a encender. Solamente se requieren entre 5 y 10 minutos en el momento del arranque en las mañanas. Bien, con eso contestamos la pregunta de nuestro amigo Luis Calorrán. Vamos a revisar la pregunta de Rommel Segarra. Dice, ¿por qué razones en las mañanas, luego de calentar el motor, los frenos auxiliares como el freno de escape no funcionan hasta unos 20 minutos aproximadamente? Esto no es común. El freno de escape en realidad debe funcionar aunque el motor esté frío, de hecho. Eso no es común. Lo más probable es que exista algún problema eléctrico en el vehículo. Si lo están teniendo ahora mismo, les recomendamos que nos escriban por interno para poder revisar. Bien, acabo de ver una pregunta aquí muy rápido de Inkia Novoa. Dice, al momento de prender el vehículo no se produce el desgaste, el cual se equipara para tener el vehículo prendido. Bueno, creo que eso es una respuesta más bien. Aquí hay una pregunta, dice, ¿en los camiones Hino es suficiente una sola embragada para pasar los cambios o dos? Esta pregunta es de Rommel Segarra. La respuesta es sí, es suficiente una sola embragada,
no se utiliza doble embragado, pero esta sola embragada debe ser a fondo, no hasta la mitad del recorrido como suelen hacer en algunos camiones americanos. Estoy viendo otra pregunta de Efraín Jiménez y hace referencia a un video que hay de Hino Colombia en el cual sí recomiendan la doble embragada y recomiendan de hecho en ese video canjear las marchas. La respuesta es que en ese camión puntual viene equipado con una transmisión que no es sincronizada, es una transmisión Fuller, si mal no recuerdo, y esa se maneja como se manejan los carros americanos, la doble embragada y el pedal solo hasta medio recorrido. Esa no es la figura de nuestros camiones Hino. Nosotros necesitamos que en nuestro camión Hino